de residencial 21 en la primera convocatoria, como saben. Son las mismas reglas y las mismas normas que en las anteriores prácticas. Les vamos a dar exactamente 45 segundos para que puedan ir respondiendo. Por favor, háganlo a conciencia. Espero que estén con sus planillas de respuesta. Y ya saben, lo importante de esta práctica es primero controlarse el tiempo y segundo, ver cómo han estudiado en relación con la memoria, ¿no? Como les digo, no importa el inciso, importa el concepto. No es que tienen que memorizarse solamente la opción, sino también todo el concepto. Ok, bien, lo único que les voy a pedir es que tengan cuidado con los micrófonos y antes de comenzar, porque ustedes saben de que una vez que se comienza esta práctica, no se puede volver a entrar. Les pido simplemente que me envíen un mensaje al chat si se escucha bien el audio, por favor. ¿Se escucha bien el audio, colegas? Ok, perfecto. Entonces, no se diga más. No quiero ver ni un mensaje en el chat, sobre todo peor si es respuesta. Entonces ya saben, persona que active su micrófono o que mande alguna pregunta, una respuesta al chat, la moderadora tiene toda la facultad para poder retirarlos de la sesión. Sí, así que tengan cuidado con eso. Bueno, sin más que decir, y vamos a comenzar con la práctica. Entonces, voy a poner mi cronómetro. Mucha suerte para todos ustedes. Y vamos con la primera pregunta. La primera pregunta ¿es un criterio mayor diagnóstico de endocarditis infecciosa? Por favor, prendan sus cámaras, los que estén con acceso a las cámaras. 40 segundos. ¿Listo? Respuesta correcta, la opción A. La respuesta correcta es la opción A. Ecocardiograma con presencia de vegetaciones. Siguiente pregunta. Indique en qué caso se recomienda enfáticamente la introducción de un tubo endotraqueal en un neonato en el parto. 40 segundos. Listo, respuesta correcta, opción C. En un recién nacido con hernia diafragmática. Siguiente pregunta. Indique cuál es el factor de riesgo que aumenta la posibilidad para desarrollar la enfermedad de membrana hialina. 40 segundos.
Listo, la respuesta correcta es la opción C, la diabetes materna. Opción C, diabetes materna. Siguiente pregunta. En un recién nacido de parto vaginal que al momento de nacimiento pesó 300 gramos, al séptimo día de su vida, el peso esperado sería 40 segundos. Respuesta correcta, opción B, 2.700 gramos. Siguiente pregunta. El aporte energético de los macronutrientes tomando en cuenta las kilocalorías gramo es de aproximadamente, tienen 40 segundos. Listo, respuesta correcta, opción A. Grasas 9, proteínas 4, hidratos de carbono 4 kilocalorías gramo. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los efectos enunciados sugiere exceso de vitamina A? Tienen 40 segundos. Listo, respuesta correcta A. Agrietamiento de la piel. Siguiente pregunta. La complicación más común luego de una lesión torácica es el desarrollo de 40 segundos. Listo, respuesta correcta, opción C. Empiema. Siguiente pregunta. Las escarotomías torácicas deben efectuarse sobre, tienen 40 segundos.
Respuesta correcta A. Líneas axilares anteriores. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el sitio más común de metástasis distante del cáncer colorectal? Respuesta correcta, opción C, hígado. Siguiente pregunta. Una de las principales causas de muerte en el periodo posoperatorio de la cistectomía radical es respuesta correcta, opción A, embolia pulmonar. Siguiente pregunta. Los sensores especializados que detectan variaciones en la osmolalidad provocando cambios en la sed y en la diuresis son respuesta correcta de osmoreceptores. Siguiente pregunta. El aspecto macroscópico de vesícula biliar en presa es propio de respuesta correcta E, colesterolosis. Siguiente pregunta. En pacientes con lesiones severas por aplastamiento, quemaduras graves y lesiones eléctricas, el medicamento a usarse con sumo cuidado por su potencial de provocar hipercalcemia es
Respuesta B, succinilcolina. Siguiente pregunta. Las características de la tríada de Beck en el taponamiento cardíaco son. Respuesta correcta C. Hipotensión, ruidos cardíacos amortiguados o ausentes e ingurgitación yugular. Siguiente pregunta. En el mieloma múltiple, ¿cuál es la anomalía inmunológica más frecuente? Respuesta correcta de hipogamaglobulinemia. Siguiente pregunta. ¿Es causa infecciosa de diabetes mellitus? Respuesta A, citomegalovirus. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los pacientes siguientes con insuficiencia renal aguda son los que más probablemente exhibirán hidronefrosis bilateral en la ecografía renal? Respuesta B. Mujer de 37 años de edad sometida a quimioterapia y radioterapia por cáncer cervicouterino avanzado. Siguiente pregunta. La taquipnea y taquicardia, dilatación de las venas del cuello, IP2 intenso en la exploración cardíaca, presencia de hipotensión y cianosis, dímero D elevado, sugiere diagnóstico de.
Respuesta A, tromboembolia pulmonar. Siguiente pregunta. Se diagnostica cuando un cultivo urinario de detección incidental realizado por alguna razón no vinculada con las vías urinarias muestra crecimiento bacteriano, pero el paciente no tiene síntomas locales ni sistémicos referibles al aparato urinario. Respuesta B, bacteriuria asintomática. Siguiente pregunta. La hepatitis crónica se presenta en un 50-70% después que un paciente haya padecido. Respuesta C, hepatitis C. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al embarazo gemelar monocigótico? Respuesta D. Su serología es idéntica. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico de una gestante de 12 semanas que presenta dolor abdominal tipo cólico en hipogastrio con pérdida de líquido amniótico mezclada con sangre y con dilatación del cuello uterino? Respuesta C. Aborto en curso. Siguiente pregunta. Las siguientes son características de la placenta previa. Respuesta
E. El síntoma principal es la hemorragia. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos adversos sobre el feto cuando se utiliza indometacina en un embarazo de 34 semanas? Respuesta B. Constricción del conducto arterioso fetal. Siguiente pregunta. Marca la respuesta correcta acerca de la conización. Respuesta E. La conización es un método diagnóstico y terapéutico de la neoplasia intraepitelial cervical y realizar un estudio histológico de la pieza quirúrgica. Siguiente pregunta. 26. Los factores que disminuyen el riesgo para el cáncer de mama son. Respuesta D. Ausencia de antecedentes familiares, menopausia temprana, multiparidad y oforectomía bilateral. Siguiente pregunta. 27. La etapa comprendida entre un año antes y un año después de la última menstruación, caracterizada por amenorrea e intensificación de la sintomatología motora, vasomotora, corresponde a. El concepto hace referencia a la opción C, la perimenopausia. Siguiente. Embarazada de 38 semanas, clasificada con parto inminente, con alto riesgo perinatal, debemos realizar el siguiente tratamiento y manejo.
Respuesta C. Atender el parto de acuerdo a norma y referir en el posparto inmediato. Siguiente pregunta. La alteración de la conciencia con letargo o irritabilidad es considerada como signo de respuesta C. Dengue con signos de alarma. Siguiente pregunta. En el tratamiento etiológico de la enfermedad de Chagas, en caso de presentarse el síndrome de Steven-Johnson, la conducta es respuesta B. Suspender el tratamiento inmediatamente y referir urgentemente a establecimiento de salud de tercer nivel. Siguiente pregunta. Para el diagnóstico de malaria se utiliza el objetivo. Respuesta E. 100x. Estamos hablando del un microscopio, ¿no? El objetivo 100x. Siguiente pregunta. Señale el fármaco para el que se produce resistencia mediante la mutación del gen CATG relacionada a la catalasa peroxidasa en el Mycobacterium tuberculosis. La respuesta es la isoniazida, la opción D. Siguiente pregunta. Los quimiorreceptores centrales estimulan el centro respiratorio por medio de respuesta B, hidrogeniones. Siguiente pregunta.
El exceso de potasio en los líquidos extracelulares hace que respuesta B, el corazón se dilate. Exceso de potasio hace que el corazón se dilate. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores dependientes de la vitamina K? Respuesta C. Factor 2, 7, 9 y 10. Siguiente pregunta. La litiasis renal es un efecto adverso del consumo excesivo del micronutriente. Respuesta D, la vitamina C. Siguiente pregunta. La colitis pseudomembranosa es ocasionada por respuesta E, el Clostridium difficile. Siguiente pregunta. Dentro de los principios del tratamiento quirúrgico antirreflujo, ¿qué porción del estómago debe usarse para acoginar el esfínter? Respuesta B, el fondo. Siguiente pregunta. Es una manifestación secundaria de la fiebre reumática.
Respuesta B, poliartralgias. Siguiente pregunta. ¿Cómo se denomina el cuadro caracterizado por 3 o más abortos espontáneos sucesivos? Respuesta A, aborto habitual. Siguiente pregunta. Marque la respuesta correcta. Cuando se habla de factor genético en el cáncer de mama y queremos identificarlo, ¿cuál de los marcadores tumorales pediría a la paciente? Respuesta C, BRCA1 y el BRCA2. Siguiente pregunta. El plano transverso u horizontal divide al cuerpo en... Respuesta A, cefálico caudal. Siguiente pregunta. Dentro de los trastornos del nervio trigémino existen las lesiones del ganglio de Gasser. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes? Respuesta correcta, opción D. Neurinoma del trigémino, herpes zóster, infección por extensión de una titis media o de una mastoiditis. Siguiente pregunta. Los anticuerpos plasmáticos de tipo inmunoglobulina M permanecen detectables aproximadamente. Respuesta opción A, alrededor de un mes. Siguiente pregunta.
¿Cuál es el agente microbiano más frecuente causante de neumonía extrahospitalaria en pacientes hospitalizados en el servicio de cuidados intensivos? Respuesta A, Streptococo pneumoniae. Siguiente pregunta. ¿El virus de la influenza A tiene? Respuesta C, 16 hemaglutininas y 9 neuraminidasas. Siguiente pregunta. La triada de Charcot, que consiste en fiebre, dolor en el cuadrante superior derecha e ictericia, es característico de. Respuesta C, colangitis. Siguiente, las pruebas de diagnóstico especiales en ATLS deben ser realizadas durante. Respuesta C, revisión secundaria. Siguiente, los derrames pleurales exudativos son característicos de. Respuesta B, la neumonía. Y última pregunta, ¿se denomina parto inmaduro al que se produce?
Respuesta B, entre 22 y 27 semanas. Listo, ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que sumar cuántas respuestas correctas tienen. Si tienen menos de 10 errores, simplemente repasan los errores. Si tienen más de 10 errores, tienen que repasar todo el examen, ¿no? Entonces, esa es la condición de esta práctica. Voy a puntualizar simplemente un par de preguntas, ¿sí? Y para repasarlas de forma rápida. Esta pregunta, aunque muchas veces no se estudia bien, es por descarte y por un concepto muy sencillo. ¿La conización es un método diagnóstico? Claro que sí, pero también es terapéutico. ¿Por qué? Porque en estadios iniciales, sí, en estadios iniciales, como en una neoplasia intraepitelial cervical, puede servir como método terapéutico. Y está claro que realizar, una vez que se hace la conización, esa muestra tiene que pasar a un estudio histológico, ¿no? La opción A no es correcta. ¿Por qué? Porque dice que es un procedimiento quirúrgico para efectuar un estudio de extensión y eso no es correcto. No es un estudio de extensión. B dice la conización es un estudio histológico para determinar la extensión e invasión de una lesión vulvar. Tampoco es correcto. La conización determina el tipo de papiloma virus. A ver, una cosa es que te puede ayudar mediante la histología, pero no por sí misma la conización eh, determina el tipo de papilomavirus. O sea, no te va a determinar. Sí que te puede ayudar, pero no es el estudio que te va a determinar, ¿no? D, la conización es un procedimiento quirúrgico que trata el cáncer cervical en cualquiera de sus estadios. Eso es falso porque sabemos que solo se puede utilizar en los estadios iniciales. ¿Ok? Entonces, esta pregunta que parece bastante larga, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que conozcan los puntos que se puede sacar para responder esta pregunta. Luego, otra cosa que quería que veamos en relación con esto, ¿no? Esto. El tema de fracaso renal agudo se ha preguntado en esa ocasión como partes de casos clínicos, ¿no? Entonces, al hablar de hidronefrosis bilateral, lo que les estaban preguntando es un fracaso renal agudo postrenal, ¿verdad? O sea, los fracasos renales postrenales se deben principalmente a una obstrucción en la vía urinaria, ¿no? Puede ser a nivel de la próstata en los varones o puede ser por presión de alguna estructura, como en este caso está ocurriendo una hidronefrosis bilateral porque seguramente hay una obstrucción a nivel ya sea de uréter o quizá invasión de la vejiga, ¿no? Entonces, directamente ustedes tienen que pensar en fracaso renal agudo postrenal y veo las opciones. En el caso de la opción A, una púrpura fulminante, ¿qué tipo de fracaso renal te produce? ¿Prerrenal, intrínseco o postrenal? Una septicemia, ¿qué tipo de fracaso te va a producir? Sobre todo, un parenquimatoso, ¿no? Un parenquimatoso. En el caso de la opción C, lo que nos están hablando es que hay una insuficiencia renal crónica por hipertensión, pero por un contraste iodado. Volvemos a lo mismo, contrastes iodados, determinados fármacos te producen fracaso renal agudo parenquimatoso o intrínseco, ¿verdad? La opción D habla un poco más de lo mismo, una causa de fracaso renal parenquimatoso, como es la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Y en el caso de la E, también un poco de lo mismo porque te está hablando acerca de una septicemia.
La única opción que te podía producir un fracaso renal agudo obstructivo es la hidronefrosis bilateral. A ver, si ustedes se ponen muy quisquillosos con las opciones, sobre todo en la parte de aborto habitual y recurrente, sí que puede ser lo mismo, pero en este caso, sí, en este caso han dado por válido en la parte de aborto habitual. A ver, hay preguntas como esas, ¿no? O sea, podría ser bastante impugnable, pero en su caso, pues la opción A tampoco es que sea falsa, ¿no? Sí que es verdad de que recurrente puede ser el término más utilizado, pero es como un sinónimo. Entonces, en aquella ocasión sí que es verdad que han dado como opción correcta a aborto habitual, ¿sí? En forma de terminología, muchas veces se usa como sinónimos. Bueno, en los manuales está de hecho más como recurrente, ¿no? Pero a lo que me refiero es que habitual no es que esté mal, ¿sí? No es que esté mal. Entonces, en esa ocasión, pues era una pregunta totalmente impugnable, porque como ustedes dicen, podían ser ambas, pero bueno, han dado la opción A como tal, ¿no? Entonces, como ustedes saben que no se pueden impugnar las preguntas, déjense guiar un poco más por su instinto en esos determinados momentos, ¿sí? O sea, porque no se puede justificar ni lo uno ni lo otro. No está mal, pero por la bibliografía tampoco está bien, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido la justificación de aquella vez, ¿sí? Simplemente como dato, se usa un poco más el término recurrente, ¿sí? Pero que sepan que habitual también es un sinónimo, nada más. A ver, otra pregunta que quería ver en este examen. Se me han adelantado a la otra. El tema de mieloma múltiple ha entrado como única ocasión porque el tema de mieloma múltiple no está dentro del temario de medicina interna, ¿sí? Es decir, cuando ustedes estudian leucemias, ¿sí? Básicamente hablan acerca de la serie granulocítica y de la serie linfocítica. Es verdad que las células plasmáticas de las cuales eh, su cáncer es propiamente el mieloma múltiple, pues derivan de los linfocitos, ¿no? ¿De qué linfocitos derivan? De los linfocitos B, ¿no? Y los linfocitos B tienen como función producir inmunoglobulinas. Y recuerden que en un mieloma múltiple, eh, la célula plasmática está enferma y produce un montón de inmunoglobulinas que no le sirven al organismo y es por eso de que existe hipogamaglobulinemia. ¿Ok? Bueno, la pregunta del ATLS no estaba muy complicada si es que observan un concepto que es dice diagnóstico especial, o sea, pruebas de diagnósticos especiales, ¿no? Los diagnósticos o pruebas especiales se realizan en la revisión secundaria. En la revisión primaria, saben que prima el A, B, C, D, ¿no es cierto? Y las pruebas, ¿sí? Tienen que ir orientadas en relación con eso, que no son muchas, ¿no? A lo máximo un ECOFAST o posiblemente radiografías, ¿no? De las cajas corporales más importantes, pélvica, torácica, ¿no? Pero aquí nos están hablando de pruebas de diagnósticos especiales, ¿no? Entonces, una prueba muy especial recién la evaluarás o la solicitarás en la revisión secundaria. ¿Por qué? La revisión primaria, lo importante es que el paciente esté vivo y estabilizado. Y una vez que esté vivo y estabilizado, pues recién le puedo someter al paciente a otras pruebas, como aquí dice, especiales, ¿no? De acuerdo a la patología que ustedes estén sospechando, ¿no? Pero no me puedo saltar directamente de una revisión primaria a una revisión secundaria. Simplemente este era el detalle, ¿no? Pruebas de diagnóstico especiales, ¿no? Podrían especificar un poco más, no sé, una
resonancia magnética con contraste, por ejemplo, ¿no? O sea, no es muy común pedirlo en la revisión primaria, quizás sí en la revisión secundaria cuando haya una sospecha de una lesión medular inminente, ¿verdad? Pero así de primeras no vas a solicitar una resonancia magnética, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con pruebas de diagnósticos especiales. Y bueno, lo demás creo que son temas bastante comunes que siempre los vamos repasando. Sí que es verdad de que el tema, la pregunta 46 es muy teórica en salud pública y saben que entran preguntas así. Si las fallan no pasa nada, igual como la parte de la malaria en la cual les han preguntado, ¿no? El objetivo que se utiliza para su diagnóstico, hablando del microscopio, ¿verdad? En este caso era CNX, son preguntas muy, pero muy teóricas que realmente, más allá de la mención, pues no se puede decir más. Listo. Bueno, colegas, como les habían comentado, su próxima revisión del simulacro 11 lo van a hacer el día lunes a partir de las 18:30. ¿Ok? Entonces, el doctor Renan va a estar con ustedes. Y bueno, conmigo nos vemos en una siguiente ocasión. Que tengan muy buen fin de semana y hasta una próxima.